capítulo 16 del libro de Ezequiel, es Dios el que llama al pueblo cuando dice la Escritura que se lo había encontrado tirada en el campo, hablando de Israel. Es decir, que siempre es Dios el que sale a tu encuentro. Jamás el hombre ha tenido la iniciativa de acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque San Pablo dice que vivimos o estábamos muertos en delitos y pecados. Y ha tenido que venir la palabra, de Dios a sacudir nuestras conciencias, a despertar nuestro espíritu, para que ahora nosotros podamos creer, como dice Juan, y creyendo tengamos vida eterna. Y ahora sí, ahora quiero entrar en el tema. Siempre, Juan va a ver tocando esa melodía, siempre viene buscando a mí, tú ves tocando. Siempre Dios ha salido en busca del hombre. Déjame que te relate cómo Dios llamó a Pedro. Capítulo 5 del libro de Lucas. Pedro está pescando. Se tira toda la noche pescando. No nos olvidemos que Pedro era un experto pescador. Sabía lo que hacía, sabía la hora que tenía que salir a pescar y sabía el lugar donde estaban los peces. Atención, pero Dios en su misericordia ya tenía desde la eternidad, aunque Pedro no lo supiera ni entendiera el propósito de Dios, sabía el trato que tenía que tener con él. Y te lo voy a decir de paso. La primera característica que tiene que tener un pescador, ¿sabes cuál es? Es que los peces no se den cuenta que están ahí. Porque si el pescador se hace ver, si el pescador grita, si el pescador hace grandes cosas, los peces se marchan. Y le dice: Pedro, préstame tu barca. Y cuando Pedro le presta la barca, dice que en aquel día hizo Pedro una pesca que era inigualable a todas las que había tenido. Y le hace un llamado: Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. Él junto con su hermano Andrés empiezan a seguir al Señor. Ha dejado Pedro todo. Ha dejado su casa, ha dejado a su familia, ha dejado a sus hijos, ha dejado el negocio de pesca que tenía. Lo ha dejado todo por seguir al Señor. Hasta ese momento Pedro se creía que él tomaba la iniciativa, que él podía seguir al Señor. Vemos a Pedro en el círculo íntimo del Señor, cuando viene aquel hombre que era principal de la sinagoga, aquel hombre que la niña se le había muerto, cuando viene Jairo y le dice: Señor, ven, los que forman parte del círculo íntimo del Señor son Pedro, Jacobo y Juan. Es decir, que Pedro no era uno más. Pedro era la persona que el Señor se apoyaba en ella en su ministerio terrenal. Pedro era aquel que estaba con el Señor a cada instante. Pedro era una persona fundamentada. Además, cuando el Señor tiene una conversación con él y ve el carácter que tiene, le dice: Pedro, tú serás llamado roca. Es decir, que Pedro era un hombre de convicciones, era un hombre que decía: meto la cabeza por ahí, no hay quien me quite la opinión de sacarla por otro lado. Pedro era una persona que cuando decía algo lo cumplía. Pero ahora vemos cómo se va desarrollando el ministerio del Señor. Empiezan a tratar con el Señor. Había visto Pedro al Señor sanar al enfermo, lo había visto predicar, lo había visto alimentar a 5.000 personas, lo había visto como discutía con los fariseos y callaba la boca doctrinalmente a todo el que se ponía con él. Pero atención, llega el momento que el Señor, porque el Señor sabía lo que había venido, el Señor, su propósito no era hacer milagros. Él no había bajado a la tierra para sanar, no, esa era la consecuencia de que Él viviera. Cuando el reino de los cielos irrumpió en la tierra, sucedían milagros, sucedían sanaciones, pero ese no era el principal motivo. Jesús había venido, según lo dice el libro de Marcos, dice, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Y yo no voy a decir, yo estaba perdido, pero menos mal que Él me encontró. Yo no podía acercarme a Dios, tuvo que ser Dios el que me llevó con lazo de amor y misericordia. Pedro hasta ese momento la había seguido, estaba con él, había experimentado, se habían sentado juntos a comer, estaban con él y tenían conversaciones. Pero ahora le dice Pedro, juntamente con los discípulos, dice: tengo que bajar a Jerusalén, porque es necesario, hermano mío, es necesario que yo baje, tengo que enfrentarme a los ancianos de Israel. Ellos me van
porque él iba con él a todos lados, porque lo había llevado, hermano mío, a la casa de Jairo y había visto la resurrección, porque en el capítulo 17 de Mateo se le había presentado en la transfiguración a Moisés y Elías. Ya era capaz de seguir al Señor, pero ahora el Señor le demuestra que seguir al Señor no es solamente ver milagros, que seguir al Señor no es solamente predicar, que seguir al Señor es negarse a uno mismo, que es sufrir por el Evangelio. Y ahora le dice: Pedro, de cierto te digo que antes que cante un gallo me vas a negar 3 veces. Ha llegado la noche, ha llegado Juan capítulo 13, donde el Señor está cenando con los discípulos, y cuando el Señor está cenando con ellos, se levanta Judas y se le queda mirando al Señor y dice: ve lo que tienes que hacer, hazlo rápidamente. Cena con ellos, termina la cena. En el capítulo 14 le dice el Señor: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no la hubiera, tú lo hubieras dicho, pero miré y volveré. ¿Te das cuenta? Aunque se marche, Él tiene la intención de volver, porque el cielo no lo puede separar, porque la eternidad no lo puede separar. Él ha dicho que venía a buscarte, Él ha dicho que venía a salvarte, Él ha dicho que venía a hacer de ti una persona nueva. Y ahora llega, empieza el juicio del Señor, empieza el hermano mío, desde por la noche, a flagelar al Señor, empiezan a darle regalos, empiezan a hacerle toda clase de escarnio, le tiran de la barba. ¿Sabes que si había algo que el judío no lo podía soportar era que le tiraran de la barba, que le escupieran en el rostro? Esa era la afrenta más grande que le podía hacer a un varón judío, que le escupieras en el rostro y de que le tiraras de la barba. Y a mi Señor, estando indefenso como cordero manso llevado al matadero, empezaron a tirarle el balotillo. Y ahora Pedro lo vemos como palillas en la noche, empieza a seguirlo, pero ya no lo sigue tan de cerca, ya no lo sigue cuando crea los milagros, porque es muy fácil venir cuando los milagros están, es muy fácil venir cuando hay grandes reencuentras, pero cuando viene la persecución, cuando viene el problema, donde está el cristianismo, cuando viene la situación mala, donde están las manos que se levantan. Pero diga Dios, hay gente que en lo bueno y en lo malo hemos aprendido que Él es el Rey. Y ahora llega, y llega el Señor, y atención aquí porque esto es importante. Llega, se lo llevan al patio de Anás y Caifás, le están haciendo un juicio de noche, un juicio que no tenía valor. El Sanedrín no se podía juntar de noche, no podían hacer un juicio, porque no se podía según la ley. Pero ahora, queriendo llevar al Señor a la cruz, queriendo lapidarlo, queriendo matarlo, estando y llega Pedro y se calienta en el fuego que hay, porque era de noche y hacía frío, y empieza a calentarse. El impulso lo sigue, pero no es capaz. Ahora ya Pedro no predica, Pedro ya no es la roca. Ahora el temor ha invadido su cuerpo, ahora el temor a la gente ha dicho: me voy a callar. Y una mujer se le acerca y le dice: oye, tú también ibas solo de Galileo, porque tú hablabas y tu forma de caminar te delata. Y el Pedro calentándose le dice: calla, mujer, no digas eso, te estás equivocando, yo no soy. Pero Pedro, ¿qué es lo que te está pasando? Eras la roca y ahora te estás convirtiendo en la arena. Cuando has visto el problema ya empiezas a negar al Señor. Pero esto estaba profetizado, se marcha a otro lugar y la mujer lo persigue. La mujer quería tela, le dice: oye, que tú ibas con ellos. Y empieza Pedro a jurarse en vivo. Imagínate, dice la Biblia, dice: Pedro empezó a negar, Pedro empezó a decir que no. Imagínate los juramentos que ellos decían. Pero ahora, cuando ya no negaron, dice la Biblia, dice: en ese momento el gallo cantó. Y en ese momento Pedro le rompe el corazón al Señor, porque todavía, aunque era la roca por fuera, tenía todavía venenas en el corazón. Y ahora dice la Biblia, dice: Pedro lloró amargamente, y cuando estaba llorando se gira la cabeza y lo ve al Señor que sale, lo ve todo el cuerpo lleno de una llaga, la corona de espinas, la cara con la cara hecha cacho. Y ahora cuando lo ve se levanta un suspiro y empieza a decir: ay, que te he negado, que ya no soy quien era, que ya no soy aquel. Y ahora Pedro, hermano, coge y se marcha. Y aquí está el texto. Juan capítulo 21, verso 4. Y que cuando ya amanecía, el Señor se presentó en la playa.
Cuando ya amanecía, el Señor se presentó en la playa. Dice la Biblia que Pedro dejó de ser apóstol, dejó de ser pescador de hombres y se fue a lo que antes hacía. Yo me imagino, esto no lo dice la Biblia, Basilio, pero me imagino que fue así. Se acercó a aquel que le había dicho: toma, quédate con la barca, porque la barca ya no lo necesito. Mi oficio ha cambiado. Antes era pescador, pero ahora soy pescador de hombres. Antes tenía un llamado a vivir de la pesca, pero ahora el Señor me ha llamado. Pero ahora, cuando él siente que ha negado al Señor, cuando él siente que ha fallado, cuando él siente que la amargura la lleva por dentro, dice la Biblia que se fue otra vez al lugar donde estaba y estaba pescando. Pero aunque se fue otra vez al mismo lugar, la situación no cambia, porque si leemos en Lucas que no había pescado nada, en Juan también dice que no había pescado nada. Pero allí se acerca el maestro. ¿Y por qué te acercas, Señor, si te ha dejado? ¿Por qué te acercas, Señor, si mira lo que ha hecho cuando tenía que dar testimonio? Ha renegado de mí. Déjalo allá, déjalo pescando. Pero el Señor quería restaurarlo, el Señor quería levantarlo, no lo quería dejar en el lugar donde estaba. Viva Dios, que muchas veces nosotros caemos, muchas veces nosotros pecamos, pero viva Él, que nosotros no nos queremos restaurar. ¿O te crees que cuando te acercas a Dios es porque tú quieres? Es el Espíritu Santo que te dice: vuelve, porque Él te está creando. Y acercándose, lo llama. Pero antes de eso, hermano mío, porque esto parece que es algo que está hecho específicamente para Juan, pero dice la Biblia que el Señor lo lleva al sepulcro y se cumple lo que está escrito, porque lo que está escrito se tiene que cumplir. Dice: al tercer día Jesús resucitó. Dice la Biblia que estaba la guardia pretoriana, eran gente experta para todo, eran soldados de élite, estaban custodiando la tumba del Señor. Pero ahora dice que baja un ángel en forma de rayo, le da un toque a la piedra sale disparada y el Señor sale resucitado en gloria. María Magdalena, que se acerca a la vida del Señor, llega allí y no ve el cuerpo. Y atención, esto lo voy a decir de paso, hay una palabra que me quebranta. Cuando ve al ordenado que estaba allí y la ve llorando, le dice: ¿qué es lo que te pasa, mujer? Y ella le dice: que se han llevado a mi Señor y no sé dónde la han puesto. Te lo voy a decir y haz lo que quiera. Hoy en día al Señor también se lo han llevado de la culpa y no sabemos dónde lo han puesto. Solamente queremos espectáculo, solamente queremos entretenimiento. ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está decir: Señor, que no puedo, pero por tu gracia sigo adelante? ¿Dónde están las oraciones y la iglesia se llenaba? ¿Dónde está la gente que venía arrepentida? Y ahora estaba María Magdalena, en medio de un cementerio, pero se le presentó la vida. Y cuando la vida irrumpe en la vida de una persona, todo cambia. Estaba llorando, le dice: María. Y ahora cuando él dice María, despierta el Señor el corazón de ella. Y cuando se vuelve le dice: pero ¿cómo, María? Si a mí nadie me llamaba así. A mí me llamaban la que me echaron 7 demonios. A mí me llamaban la gente que era pecadora. Pero María nadie. Solamente el maestro le llama por tu nombre. Y hoy te dice el Señor que no eres tú el que has venido aquí. No te creas que eres tú tu inteligencia. Es que el Señor te ha llamado. Y si Él te ha llamado, no te resistas. Si Él te ha llamado, ven adelante. Si Él te ha llamado, ven a la santidad. Y presentándose en la playa, le podía haber dicho a los discípulos: déjalo a Pedro ahí, si es un cabezón. Si mira lo que trae, mira cómo te ha llegado. Pero el Señor lo llama y le dice: Pedro, ven aquí. ¿Te acuerdas que te he dicho que se calentó en el fuego extraño? Porque todo aquel que se calienta en fuego extraño, al final terminará negando al Señor. Todo el que se calienta en el fuego extraño, tarde o temprano, terminará negando al Señor. Se calentó en la casa de la reina Caifás, pero ahora el Señor enciende una lumbre para todo. Pone unos tarifos ahí encima y coge unos pescados, no sé de dónde, pero es que el Señor tiene provisión y empieza a salvar. Y están los discípulos, 7 discípulos ahí, estaban con él y lo llama, le dice: y llamar a Pedro. A Pedro, pero si ese Señor está animado, pero ese lo vamos a llamar. Lo voy a decir
veces no voy a mirar a nadie. Muchas veces yo me dicen, voy a buscar a ella. A ese lo vamos a buscar. A ese si mira lo que ha hecho, si mira el error que ha cometido, si mira el pecado que ha hecho, eso lo veo yo en mi vida. Pero Dios no es así, y menos mal que no es así. No importa lo que hayas hecho, escúchame bien lo que te voy a decir. No importa lo que hayas hecho, pero hoy es el lugar de reconciliación. Hoy es el momento de que vengas a Dios, de que le digas que te has arrepentido, porque hay una mano poderosa que te salva y que te limpia. Me dice, Pedro, ven aquí, que voy a comer contigo. Señor, si yo estaba pecando, si yo ya no quiero tener aquí mis redes, mis cuatro cositas, mira lo que he hecho, ven aquí, Pedro. Y ahora voy a ponerse. ¿Sabes que en nuestra misión, Filadelfia, tenemos los mejores predicadores que hay en el mundo? Sí, te lo digo yo. De los mejores. Los mejores coros los tenemos nosotros. Pero hay una asignatura pendiente en nosotros. Y es que no sabemos restaurar. Hemos aprendido a predicar. Hemos aprendido a hacer reencuentros. Hemos aprendido a cantar. Hemos aprendido a hacer administraciones que no es innovante. Te puedo dar 10 administraciones cada vez que vienes con el coche y una pastora. Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Pero hay una asignatura pendiente y es restaurar. Y si Pedro tenía que ser el discípulo, si Pedro tenía que abrir la puerta a los gentiles, si Pedro tenía que ser el apóstol que le había dado la llave del reino de los cielos, también tenía que experimentar el perdón de Dios. Y él sabía que no lo tenía que dejar en aquel lugar, no lo tenía que dejar con la culpa de su pecado, con el rencor que tenía en su corazón de haber traicionado al maestro. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, Señor, tú lo sabes. Claro, no lo vas a ver. Si él sabe todas las cosas, si él conoce el corazón del hombre. Pero atención, es que a veces Dios quiere ver cómo actúa, a ver lo que dice, a ver cómo te comporta, a ver si es verdad que ahora, cuando dice las cosas, la dice de corazón. Pero Señor, si antes te había negado, pero yo sabía que lo decía de boca para afuera, porque la intención de Pedro, porque lo que Dios valora no es las palabras ni los hechos, lo que Dios valora es la intención del corazón. ¿Por qué hace las cosas? ¿Por qué predica? ¿Por qué pastorea? ¿Por qué canta? ¿Por qué vienes a la iglesia? Eso es lo que Dios valora. ¿Me ama Pedro? Sí, Señor, tú lo sabes. Apacienta mis ovejas. ¿Me ama? Muchos dicen lo que saben, yo en un momento lo entiendo, que le hacen 3 preguntas, porque 3 veces fue la que negó al Señor. Y ahora vemos a Pedro restaurado. Lo vemos a Pedro otra vez levantado. Lo vemos a Pedro otra vez cogiendo el ancla de su vida. Ha dejado otra vez la barca tirada, porque ahora el llamado ya no es un llamado solamente a ser pescador de hombres. Ahora es un llamado a reconciliar a este mundo con el Dios 3 veces santo. Y ahora Pedro ha entendido que para salir a predicar no solamente se va con el ímpetu de la fuerza que uno tiene, no solamente sirve sacarle la espada y cortarle la oreja a Marco, que así no se hacen las cosas, Pedro, que esto no es con espada ni con ejército, que esto es con la palabra de Dios. Tiene el Señor que enseñarlo, tiene que el Señor moldearlo, y cuando lo moldea se da cuenta Pedro, y cuando escribe mi alma alaba a Dios, ya voy a terminar, y cuando escribe en su epístola, dice aquel Dios, el que nos llamó por su gracia, mi alma alaba a Dios, el que tenía el conocimiento anticipado, lo que está diciendo yo no sabía, yo no lo sabía que iba a caer, yo no lo sabía que lo iba a negar, pero él sí lo sabía, y él te perdona. Iglesia de mi madre, que el Señor no se echa la mano a la cabeza cuando nosotros caemos, que el Señor nos dice, mira lo que ha hecho mi hijo, mira lo que ha hecho mi hija. No, el Señor quiere que entiendas una vez por todas que no somos nosotros, sino que Él, por su gracia, por su amor, que viene a ti. Y ahora Juan termina, porque aquí vamos de Juan. Y en el libro del Apocalipsis, 100 años, pero siendo fiel. En la isla de Palma, pero dando testimonio. Preso, pero en el espíritu. Le decía yo al Fernando ahí, estábamos sentados y dice San Pablo, corre la carrera, pero con paciencia. A ver quién me explica esto. ¿Quién corre con paciencia? ¿Me lo podéis explicar? ¿Cómo se corre con paciencia? David, el que corre está generado.
las pulsaciones se disparan, el corazón se sale del pecho. Pero ahora dice San Pablo, en la oscuridad de una cárcel fría, rodeado de presos, con el cebo en los pies, con la espalda abierta porque la habían golpeado 3 veces, medio ciego porque no podía ver, pero dice, prosigo a la carrera, prosigo hacia adelante. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Ni los azotes, ni la hambre, ni los fríos, ni la lluvia, me apartarán del amor de Dios. Por eso dice, corro la carrera, pero con paciencia, sabiendo el supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y Juan termina Apocalipsis. Y si ustedes lo leen, cada vez que sale Espíritu en la Biblia, si es con mayúscula, es porque el Espíritu Santo, porque está recordando que el que habla es el Espíritu Santo. Y ahora Juan termina, empieza a ver los sellos, las trompetas, lo ve todo, ve como el mundo queda arrasado. Pero ahora dice Juan, y quiero que caiga esta hora, dice, y el esposo me ha ganado. Dice, la iglesia, la esposa